Ministerio de Educación. Buenos días, queridos y queridas estudiantes. ¿Cómo les va? ¿Están bien? Parece que ya quieren regresar a clases. ¿Están bien? A ver, ¿están bien o regresan a clases? ¿Están bien? Muchas gracias a los compañeros del Vicente Rocafuerte por acogernos en su plantel educativo. Esta es la cuna de presidentes que marcaron historia en el Ecuador. Y por eso yo quisiera invitarles a los compañeros de la red, compañeros y compañeras de la red de maestros por la revolución educativa, que de repente cuestionemos algunas cosas que hacemos. Por ejemplo, cuestionemos el grito en los recintos educativos de alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Quizá aquí lo que deberíamos gritar es alerta, alerta que camina el pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Martí, el pensamiento de Rocafuerte, el pensamiento de Eugenio Espejo, el pensamiento de Manuela Cañizares, que camina por el Ecuador y América Latina. Creo que esa es nuestra principal tarea en este momento. Recuperar ese pensamiento latinoamericano y ecuatoriano profundamente liberador, y ese pensamiento en donde siempre estuvo presente la justicia social y la equidad. Esa es la gran tarea que tenemos como maestros y como maestras. Y permítanme decirles a los compañeros, compañeras docentes, permítame llamarles así, compañeros y compañeras. Compañeros y compañeras, porque nos une una misión trascendente, porque compartimos la misma razón de ser. Wilmer decía, nuestra razón de ser son los estudiantes, y precisamente eso nos hace compañeros. Tenemos una misma misión, y es garantizar la educación que requerimos hoy para la vida del milenio, en esta que no es una época de cambios, como dice el presidente, sino un cambio de época. Pero también, permítanme llamarles compañeros y compañeras, porque ya decía el Che, que si nosotros vibramos juntos frente a una misma injusticia, merecemos llamarnos compañeros. Y eso nos sucede con la red de maestros por la revolución educativa. Nos revelan las mismas injusticias y las mismas inequidades que todavía están presentes en el país. Ahora que están aquí algunos compañeros de gobierno, les extiendo un afectuoso saludo, también nuestra gratitud porque siempre están dispuestos a colaborar, a apoyarnos en los procesos de cambio que experimenta la educación. Pero cuando hace un momento veía a Pavel Caicedo, es el jugador del Emelec, por si acaso. El nuestro compañero de gobierno es Pavel Muñoz, para que no le confundan. Y además son diferentes, porque Pavel es tuco, grande. Entonces, Pavel Muñoz, en cambio, es un poco delgado y demás. Entonces, no da lugar a confusión. Pero miren, permítanme contarles una anécdota. Allá por el 2007 fui invitado por Fander Falconi a trabajar en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Comenzaba el gobierno de la Revolución Ciudadana, yo había respaldado en la campaña ese proceso desde la trinchera en donde a uno le toca ejercer estos apoyos. Y entonces cuando ya ganó el presidente Correa las primeras elecciones, cuando se comenzaba a constituir el gobierno, Fander Falconi me invitó a trabajar en la Secretaría de Planificación. Y bueno, como anécdota, cuando yo entraba, iba por los pasillos, ¿no?, y veía a un montón de jóvenes, ¿no? Y de repente
tuve una primera reunión en donde estaba el secretario nacional de Planificación, Fander, y estaba con un grupo de jóvenes reunidos. Y de repente uno de los jóvenes me dice: yo quería hablar contigo. Entonces la primera reacción que se me vino a la mente, no le conocía antes, le decía: bueno, ya casi, bueno muchachito, ya hablaremos después. Resulta que ese muchachito que tenía cola, tenía una barbita así, no era Pavel por si acaso, era el subsecretario general, es decir, el viceministro en la Secretaría de Planificación, era René Ramírez. Y claro, después me dice: yo soy el viceministro. A ver, un ratito. Entonces, como que uno comienza a respetarle, por el cargo más que por lo que él representaba como jóvenes. Miren, yo creo que esa es una de las cosas que cambió profundamente en el Ecuador. Antes nos imaginábamos ministros viejitos, ministros que prácticamente no prestaban oídos a los jóvenes, subsecretarios también de una generación distinta, que no generaba siquiera sintonía muchas veces con los jóvenes. El Ecuador cambió. Yo hoy veo muchos jóvenes haciendo labor de gobierno y tendiendo precisamente estos puentes con los otros jóvenes. Más allá de las apariencias, estos 8 años le han acabado a Pavel. Pero hace 8 años mi primer jefe dentro de gobierno fue Pavel Muñoz. Yo comencé a trabajar justamente, en esa época se llamaba la Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado. Pavel era el subsecretario y mi primer trabajo en el gobierno fue con él como jefe. Y también tuve como jefe inmediato, tuve a otro compañero que hoy es viceministro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Edson Romo. Esos fueron mis primeros contactos. Créanme que para mí, que sí les debo algunos añitos, serán unos 2, 3 añitos que les debo llevar en edad, pero para mí, créanme, fue un primer shock de cambio, o sea, una primera gran señal de que algo estaba pasando en el Ecuador. La primera gran señal de que estábamos acogiendo los sueños de los jóvenes. Yo creo que esa esencia de la revolución ciudadana nunca se debe perder. Esa esencia debe permanecer. Recuerdo el entusiasmo, el ímpetu, la fuerza que le poníamos en ese momento al diseño del Plan Nacional del Buen Vivir, a la recuperación de la planificación. Todo era producto de sueños y efectivamente sueños compartidos. Yo pertenezco a una generación en donde probablemente tuvimos que aplazar nuestros sueños, en donde probablemente ya habíamos perdido la esperanza, ya suponíamos que cada uno tenía que individualmente hacer su vida, porque esos sueños juveniles de transformación, de justicia social, de solidaridad, ya parecía que quedaban en el pasado. Afortunadamente vino la Revolución Ciudadana, y la Revolución Ciudadana, creo que el mayor logro que le ha dado al país es devolverle la esperanza, devolverle a la ciudadanía esa idea de que es posible soñar, pero fundamentalmente hacerle sentir al pueblo ecuatoriano que es posible soñar, pero fundamentalmente ahora es posible realizar los sueños, es posible que esos sueños se conviertan en realidad. Hay muchas muestras. Quizá las muestras más visibles sean estas. ¿Cuándo nos imaginábamos que íbamos a tener un Vicente Rocafuerte completamente remodelado? ¿Cuándo nos habríamos imaginado que podamos inaugurar una unidad educativa diaria en el Ecuador? Les doy la buena noticia. El próximo año, en el año 2016, vamos a inaugurar una nueva unidad educativa por día en el Ecuador. Serán las unidades educativas tipo Milenio, 200 unidades educativas, e iniciaremos la construcción de 100 unidades educativas de Milenio más en este mismo año. Esas son las cosas que han cambiado. Eso quizá, insisto, es solo lo tangible, eso es solo lo que vemos. Lo que no vemos está en el corazón, está en el espíritu, está en el alma de los ecuatorianos.
Lo que no vemos está en los sueños de estos jóvenes que ahora ya pueden soñar en lo que antes podía haber sido una utopía. Cuando yo le pregunto a cualquiera de los jóvenes que nos acompaña hoy, ¿qué va a pasar cuando te gradúes como bachiller? Les garantizo que muchos dirán, estoy pensando en estudiar en Harvard, en Yale, en Cambridge. Antes, Wilmer, que viene de la provincia de Imbabura, lo más que habría soñado es salir hasta Ibarra. O sea, nunca soñar en estar en los mayores centros educativos. Ahora ya pueden soñar los jóvenes, y no solo en salir en extranjero, sino en tener una educación universitaria de calidad. Las cosas han cambiado en el país. Creo que definitivamente se está convirtiendo en el país de los sueños hecho realidad, y hay que seguir caminando en ese sentido, y por eso es que estamos convocando a este diálogo que le denominamos el Ecuador que soñamos, un país de justicia social, equidad y solidaridad. Hace ya 2 años aproximadamente, cuando asumí el cargo de ministro de Educación, una de mis primeras acciones fue aceptar una invitación que me hacían las comunidades amazónicas. Y cuando fui a la Amazonía, primero era extraño para ellos de que el ministro diga, a ver, si es que vamos a conversar, yo voy a ir a la Amazonía. Lo normal era que se le reciba en el despacho en Quito. Ahora ya estamos desconcentrados, un poco para ser justos. A mí me dicen que yo he implementado la desconcentración del ministerio. Es cierto, nosotros impulsamos la desconcentración. Sin embargo, un joven que andaba con un discurso que a veces nos resultaba hasta cansón, de que hay que desconcentrar, fue Pavel Muñoz. Les pido un aplauso. Todo lo que estamos haciendo en desconcentración fue gestado desde el 2007 en la subsecretaría de Pavel. Y les decía que fui a la Amazonía. Y entonces los compañeros, miembros de las nacionalidades amazónicas, Shuar, Ashuar, Quichuas, etcétera, me decían, bueno, queremos transformar la educación. Queremos transformar la educación intercultural bilingüe. Y yo les preguntaba, bueno, pero ¿para qué quieren transformar la educación? Entonces les decía, una cosa es transformar la educación si es que las comunidades indígenas de la Amazonía van a tomar la decisión de permanecer en la selva, así más o menos como los taomenare, sin contacto. Para eso se requiere un tipo de educación. Pero si la educación es para insertarse en el mundo nacional, en las dinámicas globales, respetando su esencia, su cultura y demás, es otro tipo de educación. Entonces es importante que cuando nosotros hablamos de transformación educativa sepamos para qué queremos transformar, para qué queremos esa educación. No se trata solo de decir vamos a cambiar la educación, tenemos que definir para qué queremos esa transformación. Y a lo largo de estos años he aprendido una cosa, jóvenes. He aprendido que quizá quienes más claro tienen para qué queremos la educación son precisamente ustedes, los jóvenes. ¿Y por qué ustedes tienen claro? Porque ustedes tienen sueños y sus sueños son puros. Quizá la clase política ecuatoriana ya se contamina. Quizá la clase política ecuatoriana ya comienza a trabajar en función de los intereses particulares. Quizá la clase política ya busca el poder simplemente para saciar vanidades o para satisfacer intereses de determinados grupos. Quizá eso pasa con la clase política, pero con los jóvenes no pasa eso. Los jóvenes siempre nos están diciendo lo que ellos quieren para su vida, pero además nos están entregando una enorme responsabilidad a quienes hacemos gobierno. Nos están entregando la responsabilidad de implementar acciones hoy para seguir construyendo la sociedad en donde ellos viven, pero sobre todo y también la sociedad en donde van a vivir estos jóvenes que están aquí dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años cuando nosotros no estemos. Por eso, en el Ministerio de Educación hemos
invitamos semanalmente a nuestras reuniones de planificación a estudiantes. Normalmente nos acompañan 2 estudiantes en cada una de las zonas de planificación, también maestros. Y créanme que cuando yo les escucho las reflexiones a nuestros jóvenes, me siento profundamente orgulloso de ellos. Normalmente, en son de broma, pero un poco también en serio, les cuestiono a nuestros funcionarios, a nuestros subsecretarios, directores distritales, y les digo, regresen a ver, porque ahí ya está su competencia, ahí están sus relevos, ¿no? Y vean la profundidad de pensamiento que ellos tienen. Y eso es cierto. O sea, yo he aprendido, normalmente mi ejercicio docente era con jóvenes universitarios, programas de posgrado. En estos 2 años y medio que llevo en el Ministerio de Educación, he aprendido mucho, muchísimo de los jóvenes, de los niños, niñas, jóvenes que están en nuestro sistema educativo general. Y por esa razón es que hemos decidido iniciar este gran diálogo de la comunidad educativa por una propuesta con los jóvenes. ¿Y cuál es esa propuesta? La propuesta es decirles que tenemos plena confianza en sus reflexiones. La propuesta es decirles que necesitamos un canal de comunicación para que ellos nos cuenten el país en el que sueñan vivir, para que ellos nos digan cuáles son las transformaciones que esperan a nivel nacional, que ellos nos digan qué mundo quieren habitar, que ellos nos digan cómo quieren cuidar la tierra, cómo quieren cuidar el planeta, porque estoy también convencido que los adultos hemos cometido un grave error. Los adultos hemos cometido el error de pensar o de adivinar lo que supuestamente quieren los jóvenes para su futuro, y hacemos las cosas muchas veces sin consultarles. Lo que hoy vamos a arrancar es, en definitiva, no un concurso de ensayos, es la gran consulta a los estudiantes respecto al país que quieren, porque si nuestra razón de ser son los estudiantes, ellos son nuestros mandantes y nosotros debemos acoger lo que ellos nos dicen. Confiando en sus capacidades. Yo decía, es muy fácil identificar un buen maestro de un mal maestro. Porque la manera de identificar un buen maestro de un mal maestro es simplemente conversando con sus estudiantes. Cuando yo tengo un estudiante que a pretexto de ser crítico recita una serie de dogmas, entonces estoy seguro de que tuvo un mal guía, que tuvo un mal maestro. Cuando tengo un estudiante con capacidad de argumentar, con capacidad de concluir en base a una argumentación sólida, quiere decir que tuvo un buen maestro como guía. Y ese es el rol de ustedes, maestros, en esta era de cambio vertiginoso. Tienen que ser facilitadores del aprendizaje autónomo que realizan sus estudiantes. Nunca imponerles una idea. Nunca decirles que las cosas deben ser así. Esas conclusiones deben llegar ellos mismos. Y por eso, en este gran diálogo de la comunidad educativa, vamos a arrancar con la invitación a nuestros estudiantes para que escriban sobre lo que es la realidad ecuatoriana y que hagan un trabajo eminentemente académico, sin repetir frases que todos los días escuchamos a los politiqueros, sin repetir frases que muchas veces podemos
leer en los diarios o escuchar en los noticieros. Necesitamos que hagan un trabajo académico de descubrimiento de la realidad. Un trabajo académico implica, primero, hacer un diagnóstico de lo que quieren investigar. Si vamos a investigar esto del Ecuador justo, equitativo, solidario, lo primero que tienen que hacer es ver en qué estado está el Ecuador, con información objetiva, con investigación seria. Una vez que hacen un diagnóstico de la realidad, es importante que ustedes definan por qué es que hemos llegado a ese punto, cuáles son las razones que nos han puesto precisamente en esta circunstancia histórica. Y finalmente, cuando ya hemos diagnosticado, cuando hemos descubierto el por qué, debemos dar nuestras conclusiones y recomendaciones, que son sus sugerencias de cómo esta realidad puede seguirse transformando. Este trabajo, este aporte al país que le estamos pidiendo a los estudiantes, es un aporte que lo pretendemos llevar a cada uno de los planteles educativos. Primero, que se hagan ensayos dentro de cada plantel educativo. Serán ensayos relativamente cortos, serán ensayos de 5 párrafos con 20 líneas por cada párrafo, si alguien quiere extenderse ese es el mínimo, y esos ensayos deberán ser presentados a la comunidad educativa en cada plantel. Y la propia comunidad educativa deberá seleccionar cuáles de esos ensayos deberán ir a nivel distrital. En los distritos escogeremos también los ensayos que con jurados que van a ser académicos, es decir, no vamos a invitar a nadie que tenga algún interés particular, sino que más que evaluar el contenido, más que evaluar el pensamiento, porque el pensamiento no se debe evaluar, lo que se revisará es la rigurosidad académica del ensayo. En base al análisis de la rigurosidad académica del ensayo, entonces nosotros seleccionaremos 3 ensayos en cada una de las zonas, y esos ensayos serán presentados en el mes de diciembre en un gran encuentro nacional de líderes juveniles, y esos 27 ensayos serán motivo de una publicación, y aquí le voy a comprometer a nuestro compañero Pavel Muñoz a que ese pensamiento estudiantil sea base fundamental de lo que será la construcción del próximo Plan Nacional del Buen Vivir. Y aquí el rol de los docentes va a ser fundamental, el rol de los maestros va a ser fundamental, porque precisamente los maestros tendrán que ser los motivadores en cada plantel educativo para que el proceso tenga éxito. Estamos trabajando para que en cada uno de los planteles educativos tengamos una persona que coordine todo este proceso. Esa persona que coordinará este proceso se articulará con un coordinador distrital, de tal manera que todo vaya fluyendo hacia ese gran encuentro nacional de jóvenes. Esta invitación a tratar, ya van a ver ustedes las bases de este concurso a través de la página web del Ministerio de Educación. Esta invitación, queridos y queridas jóvenes, es para que aprovechen este momento, es para que su pensamiento se canalice constructivamente. Esta invitación es para que ustedes, jóvenes, nos den un ejemplo a los adultos de cómo pueden convivir pensamientos distintos y cómo puede ser el respeto que debe existir entre estos pensamientos distintos. Este es su momento, queridos y queridas jóvenes. Este es el momento en donde debemos mandarle un mensaje al país para que ya cesen
las disputas intrascendentes que piensan más en logros individuales que en logros colectivos. Este es el momento que ustedes deben aprovechar para mandarnos un mensaje a todos. Y aquí, porque seguramente esta será una pregunta de la prensa, ¿quiénes están invitados a este diálogo? A este diálogo están invitados todos. Primero, para facilitar el proceso con los estudiantes. Después, vamos a trabajar también en una reforma a lo que es la participación estudiantil. La participación estudiantil, esas 200 horas de participación estudiantil, deben definitivamente acercarnos a los ciudadanos de las distintas clases sociales de los distintos territorios. Cuando yo le escucho, por ejemplo, hablar a un joven que proviene de una clase acomodada, de una clase social acomodada, que probablemente solo ha vivido en un mundo en donde todo ha tenido al alcance de su mano. Cuando yo le pregunto a ese joven si entiende a alguien que viva en Isla Trinitaria, que vive en Monte Sinaí, que viva en Jimena 1, Jimena 2, si le entendería a un joven de su edad, probablemente me va a decir que no, porque no conoce su realidad. Y también del otro lado, si le pregunto a un joven de los sectores populares, si conoce cuál es la realidad de aquel joven que ha vivido todo el tiempo con comodidades, probablemente no nos conocemos. Y cuando no nos conocemos, no nos podemos entender. Y cuando no nos podemos entender, no podemos vivir ni trabajar para servir y para ayudar al otro. La participación estudiantil tiene que cambiar. Tenemos que conocernos y vamos a motivar a partir del próximo año lectivo para que se realicen proyectos conjuntos entre planteles educativos fiscales, con fiscomisionales y con planteles educativos privados. Pero proyectos conjuntos para resolver problemas sociales importantes. Yo veo que muchas veces distorsionamos esa participación estudiantil, porque entendemos que quienes vienen de los sectores más acomodados, lo que tienen que ir o para qué van a los sectores populares no es para ser amigos, para entablar relaciones fraternas con sus pares, con los jóvenes que viven en esos sectores populares, sino que hacemos participación estudiantil para dar caridad, porque eso les enseñan sus padres, porque se piensa que la equidad y la justicia social es llegar en Navidad con una funda de caramelos a los sectores más pobres del país. Eso no es justicia social, eso no es equidad. Justicia social, equidad, es igualar oportunidades a todos, es que juntos construyamos un país diferente. Y tenemos que seguir cambiando muchas cosas en el sistema educativo para que efectivamente este país sea más equitativo. Y también tenemos que cuestionarnos cosas, porque es muy bonito y todos hablamos de justicia social y equidad. Si yo le pregunto a alguien, y les voy a contar, le preguntaba a una persona muy cercana a mí, un pariente, un familiar cercano que es empresario, y le preguntaba qué es justo para ti. Y me decía, para mí lo justo es que se respete el retorno a mi inversión y que yo pueda tener ganancias. Eso es justo porque yo me he esforzado, yo he trabajado toda mi vida para tener ganancias. Y le decía, bueno, pero evidentemente eso puede ser justo para ti, pero ¿qué crees que es justicia social? Y él me decía, bueno, es la posibilidad de que yo le dé trabajo a una persona. Con eso ya estoy siendo justo. Y bueno, le decía, bueno, si en este tiempo les ha ido bien a los empresarios, ¿por qué tú estás en contra del gobierno? Me decía, claro, eso me parece justo, pero lo que me parece injusto es que yo tenga que mermar mis utilidades
porque ahora a mis trabajadores ya les tengo que afiliar al seguro, les tengo que garantizar un buen salario. Eso no es justo. Hay visiones distintas de justicia y todas pueden ser respetables, y tenemos que aprender a respetar esos pensamientos diferentes. Pero en democracia, esos pensamientos diferentes se tienen que plantear de manera transparente a la sociedad, para que la sociedad, a través de elecciones, decida qué entiende el conglomerado por justicia. Si esa es la justicia que nosotros buscamos y democráticamente se elige un proyecto con esos criterios, está bien, hay que respetar. Pero si, como pensamos la mayoría de ecuatorianos, justicia social es otra cosa, entonces transparentemente también tenemos que expresar esos pensamientos. Y no hay lugar a la violencia. No hay lugar a la violencia. Necesitamos definitivamente dar los espacios suficientes para que cada uno con honestidad diga lo que piensa. Diga lo que piensa respetando el pensamiento de los otros. Y aquí, jóvenes, ustedes que son los nativos de esta era digital, aprendamos a usar también las redes sociales. No puede ser posible que a pretexto del anonimato en las redes sociales frente a un pensamiento escrito se responda con un insulto, se responda con una ofensa. Yo les invito, jóvenes, a bloquear, ahí sí, a bloquear a quien ofende. Les invito a bloquear en las redes sociales a aquellos que nos causan intranquilidad, no a los que piensan diferente. Si ustedes revisan mi cuenta de Twitter, la cuenta de muchos de los compañeros que estamos en el gobierno, nosotros nunca bloqueamos a quien nos dice algo que está funcionando mal en el gobierno, porque nosotros somos autocríticos de lo que hacemos. Nunca bloqueamos a alguien que nos dice yo pienso diferente. Y créanme que yo ya ni siquiera bloqueo a aquellos que me insultan a través de la red por pensar diferente. Ya ni siquiera bloqueo, les soy indiferente. Me es indiferente un mensaje insultante. Pero ustedes, jóvenes, que sí pertenecen a esta era digital, deben imponer una sanción moral a aquellos que pretenden engañar a través del uso de un instrumento que es fundamentalmente utilizado por ustedes. Eso también es honestidad, y queremos un país absoluta y totalmente honesto. Y aquí, como queremos honestidad, también voy a ser muy honesto. Este diálogo está abierto también para los maestros. Les decía, vamos a conversar en 15 días, vamos a lanzar un gran diálogo nacional con los maestros para ir ya concretando lo que debe ser una política de Estado, más allá de las primeras definiciones programáticas que hemos hecho con los maestros. Vamos a invitar a este diálogo a los exministros de Educación, provengan de cualquier vertiente de pensamiento que provengan, una invitación pública que hago en este momento. Vamos a dialogar porque la educación, el tema educativo debe dejar de ser un tema de gobierno para convertirse en un tema de Estado. Y les voy a decir también, insisto con honestidad, que incluso aquellos pequeños grupos que todavía tienen vida artificial otorgada por generalmente los medios de comunicación, aquellos pequeños grupos también están invitados a este diálogo, pero a estos grupos hay que ponerles ciertas condiciones. Ustedes saben a quién me refiero. Me refiero fundamentalmente a la UNE y me refiero a la FESE. ¿Y cuáles son las condiciones para dialogar con ellos? La primera condición es que le pidan perdón al país
por todo el daño que le han hecho a la educación y a nuestros jóvenes. La segunda condición es que depongan sus actitudes y sus manifestaciones violentas. No es posible dialogar con alguien que tiene una bomba molotov agarrada y escondida a su espalda. Y no es posible dialogar con aquellos que exponen a nuestros jóvenes a hechos de violencia que después terminan perjudicándoles de ellos mismos. Tenemos el ejemplo de nuestro amigo ex estudiante del Colegio Mejía, Edison Cosillos en Quito. No es posible dialogar con ellos, pero si deponen esas actitudes y se comprometen frente al país a nunca más asumir esas posiciones violentas que exponen a nuestros jóvenes, también existe la posibilidad de diálogo. Y una tercera condición que es importante, que estos grupos, hasta ahora violentos, hasta ahora grupos que no han reconocido sus errores, que estos grupos por lo menos tengan representantes que sean parte de la comunidad educativa. ¿Cómo puede ser posible que la UNE hable supuestamente en representación de los docentes, cuando ni la presidenta de la UNE es docente, no pertenece al magisterio? Cuando aquí en Guayaquil tenemos un director provincial que no pertenece al magisterio. Ellos no son de la comunidad educativa. Si es que quieren, como grupo minoritario, seguir participando de los diálogos en la comunidad educativa, no, entonces deberán tener por lo menos representación del magisterio, es decir, tener un docente que les encabece. La UNE no ha registrado su directiva, es decir, no existe jurídicamente y solo tiene vida artificial otorgada por determinados medios de comunicación. Y lo mismo pasa con AFESE. ¿Cómo puede ser posible, jóvenes, que alguien que ni siquiera es estudiante, que yo le veo a Pavel más joven que el presidente de la AFESE, intente hablar en representación de ustedes, cuando tenemos jóvenes que están aquí, que cada vez que se paran frente a un micrófono tienen la posibilidad de defender lo que es la auténtica y real posición de los estudiantes, la auténtica y real posición de estudiantes que sueñan con un país distinto, un país justo, equitativo y solidario. Jóvenes, maestros, padres de familia, comunidad educativa, sigamos transformando juntos la educación, sigamos construyendo este Ecuador de paz, no dejemos que nos quiten la paz en nuestro país. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.